bienvenidos a todos. Mi nombre es Jocelyn BD y estoy aquí con los jugadores de Batra de Brawl Stars y vamos a estar platicando con ellos que están a un paso del Mundial de Brawl Stars en París. Sí, muy buenas tardes, Dios. Muchas gracias por invitarnos. Yo soy Pei, soy de Tampico, Tamaulipas. Yo en Batra desde que inició el proyecto de Brawl realmente. Llevo desde junio del 2021 y pues hasta la fecha. Bueno, yo soy Juan Carlos, yo soy de Sonora y tengo desde noviembre, septiembre del otro año en Batra. Bueno, yo soy RBM, yo soy de Guanajuato, Moroleón. Yo entré con ellos en diciembre, creo. Muy bien, ¿y cómo se sienten sabiendo que están clasificados al Mundial de París? Pues nada, pues obviamente muy felices. Es el proyecto de todo el año. Y yo creo que este año nos planteamos ni siquiera llegar al mundial, tal vez un top 5, top 4 de la región, porque había equipos muy fuertes, pero se dio y obviamente estamos muy felices. ¿Y están haciendo algo diferente ahorita ya como para las últimas Monthly Finals, para el Mundial? ¿Se están preparando de alguna manera o algo que estén haciendo diferente a las otras Monthly Finals? Pues es lo mismo, pues todas las Monthly Finals las estamos preparando relativamente igual, con el mismo focus, que no es que porque ya estamos clasificados vamos a estar más flojos, vamos con la mentalidad de tratar de volver a ganar o hacerlo lo mejor posible, y pues ya después ya veremos si con algunos nuevos torneos como SSL pues estar entrenando más enfocados a Worlds. Excelente, muy bien, pues ya un buen merecido descanso esa semana que van a tener y ya a darle con todo, porque sí, también son un equipo completamente diferente desde que inició el año, esta temporada 2022, no solamente en el roster, sino también pues en la sinergia que tienen como equipo, el mental, yo creo. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes comparados como se sentían en el inicio de año? Yo, o sea, me siento mejor así porque estuvimos unos 3, 4 meses sin cuarto jugador y la verdad a mí me gustó mucho más que cuando tuvimos. Y creo que la sinergia siempre se ha mantenido en esos primeros meses y hasta mejor estos últimos. Entonces, yo la verdad me siento muy, muy cómodo. Fueron bastantes cambios de equipos del otro año, pero yo creo que sin duda es la vez donde mejor me he sentido, porque tanto cuando jugamos tenemos una sinergia muy bien, sabemos trabajar muy bien en equipo, sabemos compenetrarnos bastante bien, y cuando termina el scrim o cuando tenemos tiempo libre también solemos llevarnos muy bien. Ya no es que solo dentro del juego, sino que fuera también nos llevamos muy bien. Sí, yo creo que también eso me ha ayudado mucho, de que creo que son los primeros con los que llevo una relación, pues, más allá de trabajo, entre comillas, porque no sé cómo fue más de fuera de juego. Entonces, de Brawlers, díganme, ¿cuál es su Brawler favorito y cuál es el que más odian? Mi brawler favorito, tengo varios, pero yo creo que actualmente el Stu. El que más odio, así, ya sea jugarlo, verlo en contra, ver cosplays, no importa, o sea, el Mr. P. No sé, me cae muy bien. What? Bueno, ¿Cómo? Pues yo, mi brother favorito por mucho es Poco. Es un brother que me gusta bastante. Y elegir uno que no me guste creo que es bastante difícil, porque pues no soy muy hater de los brawlers, pero yo creo que sería Barley, de los que menos me gustan jugar por lo menos. Yo creo que el mío es Ash o Meg. Suena muy chistoso, pero Meg, me gusta mucho Meg. Y no me gusta ni jugar ni toparme en contra de un Crow y a un Otis. ¿Y cuál creen que sea el Brawler más roto ahorita? ¿Y cuál es el más inútil? es que yo creo que el más roto o más fuerte, o así lo creo de verdad en el top, es el Coronel Ruff. Y el más inútil, hoy por hoy, yo diría que es la Ivy. Yo creo que Brawler, para mí elegir un Brawler fuerte es algo difícil, porque hay bastantes que están muy rotos, pero por decir alguno yo creo que Janet. Y Brawlers así que esté ya por la B y que esté horrible, para mí es Edgar. Bueno, pues yo creo que el más fuerte, en mi opinión, es la Max. Siento que la Max siempre es un problema en un combo. Y yo, la verdad, creo que el Edgar también es el más débil del juego. A mí me gusta mucho jugarlo, pero creo que nomás se puede jugar en mapas de atraco. Bueno, a mí no me gusta ninguno de esos.
Yo que me meto. Pero bueno, hablando de unpopular opinion, ¿tienen alguna que quieran compartir aquí con la clase? Aparte de Juan Carlos, que le gusta asedio. Pues un popular, yo creo que ya depende de los gustos, pero a mí yo creo que el map pool es muy malo. O bueno, en lo personal no me gusta nada. Yo creo que son 18 mapas, me gustan unos 4, yo creo. Yo tengo dos un popular opinion, porque una es de que Asedio era el mejor modo de juego, pero la gente no sabía jugarlo. Y la otra es que los randoms no tienen la culpa cuando pierden, porque tú también eres un random. Solo que, pues si no quieres jugar con randoms y te molesta, pues juega con amigos, no es tan difícil. Si no tienes amigos, Busca, está Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, de todos lados. Yo creo que no tengo popular opinion porque creo que mucha gente piensa eso de cambiar el formato de los mundiales. Tipo, se hace muy feo ir al mundial y si pierdes la primera ronda ya perdiste, ya no puedes jugar nada. Entonces sería mejor algo como en una fase de grupos y ahí te enfrentas con diferentes equipos de cada región. Se me hace muy chido eso. ok, me agrada. También va a ser, creo, su primer evento presencial. Entonces van a tener experiencia de primera mano de los diferentes metas, de las diferentes regiones, de todos los jugadores y equipos que hemos estado siguiendo durante todo el año de todo el mundo, ¿no? ¿Tienen alguna persona que les emocione mucho conocer en persona? Sí. ¿Quién? No, sí. O sea, vamos a ser muy fanboy, pero yo soy muy fan de Guille. Yo alto fan. Yo, de hecho, después de ganar la Monthly Final, le mandé mensaje de si lo podía agregar. Así, porque sí. Yo a diferencia no tengo así alguien que como que una persona así que lo vea y diga, ay, qué ganas de jugadores. Es un equipo que todavía no está clasificado a Worlds como tal, pero yo que espero que sí, que es STBN, pues es como que los que más ganas tengo de conocerlos, curiosamente de la misma región. Sí, me pasa algo similar, pero primero que nada ellos, pues, no he conocido a ellos. Y a mí me hace mucha ilusión conocer a Soula, no sé. Sí, ha sido un jugador muy, muy bueno desde mis inicios. Recuerdo que, o sea, cuando era nadie yo pues en el competitivo, yo veía mucho los partidos de él y decía, oh, este chico es muy bueno. Y decía, yo lo quiero conocer. Y luego habían videos de el mejor Surge de y yo, soy muy fan. Zulan, mi papá. También soy fan, la verdad, qué emoción. Bueno, pues también, pues es la primera vez que visitan París. ¿Están emocionados? ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando lleguen? Pues a donde nos lleve el viento, porque no sé cómo sea el itinerario, porque pues Brawl te da pues como que un calendario de todo lo que tienes que hacer y tal. Pero sí, yo sí quisiera ir, o sea, donde sea, no realmente digo, no, a la Torre Eiffel o algo, o sea, realmente me parece que hay muchas zonas bonitas y principalmente a comer. Yo también tengo algo en mente que es lo de probar cosas. Y sí, yo creo que cualquier cosa que hagamos va a estar muy cool porque es algo completamente diferente. Es un idioma que no hablamos, es una ciudad a la que no hemos ido nunca. No hay algo, solo quiero llegar ya y ver qué pasa. Sí, yo creo que nomás ir a la Torre Eiffel y más que nada ver los paisajes, porque siento que la comida no me va a gustar. Bueno, y ya para terminar, ¿pueden darle un consejo a los jugadores que apenas están empezando en el competitivo? Algo que les quieran decir, algo que les quieran recomendar. Creo que el esfuerzo siempre es recompensado. Tarde o temprano, entre más te esfuerces, más va a ser la recompensa. Entonces, o sea, es muy importante no rendirse. Y la otra es que de todo se aprende. Ya sea que ganes, ya sea que pierdas, ya sea que veas. Yo creo que de todo se aprende. Ayer le recomendé a un jugador que le servía mucho ver los partidos, pero no verlos por encima. O sea, tú ves un STMN Tribe y lo ves solo para disfrutarlo. Pero lo que yo digo es que lo vean y vean qué hacen los jugadores. O sea, vean si tú estuvieras en esa posición, qué hubieras hecho y por qué lo hiciste mal. Obviamente todo es para mejorar, no las críticas, los comentarios que te lleguen, pues obviamente son para mejorar y el mayor crítico siempre vas a ser tú. Tienes que siempre ser mejor que ayer. Es mi pensamiento siempre. Yo a esa persona que está ahí es de igual, es un poco de lo mismo del esfuerzo, que pues no se agüiten cuando las cosas no salen bien, que a veces puedes estar muy bien y vas a pensar que ya te están saliendo las cosas bien y puedes
caerte de nuevo, pero que no se agüiten, que siempre le echen ganas, porque pues, por ejemplo, yo creo que es la primera vez que tenía un equipo fijo, que lleva a tener un equipo fijo y me dropearon. Y estuve muy triste, Pain tuvo la culpa de eso, lo responsabilizo completamente. Y después de eso, pues le seguí echando ganas, traté de concentrarme y empecé el año con Pain de vuelta y con RM, que fue el primer año que jugó todas las finales mensuales y logramos hacer Worlds. Entonces eso, de que por peor que vayan las cosas, si te sigues esforzando, van a mejorar. La paciencia es lo más importante, ¿verdad? O sea, pierdes un día, por ejemplo, no pongas no te retires y digas, qué triste estoy. Oh, indirecta. No, Yo pasé, no. yo ahora sí. Yo perdí un partido de Liga Mexicana y decía, oh, por Dios, me siento muy mal. Pero todo esto no se hace de la noche a la mañana, tipo Juan es el ejemplo exacto, pues, de que, tipo, tienes que ser paciente y seguir luchando. Porque en algún momento, todas las horas que metes, el esfuerzo que das, siento que se va a recompensar con algo o otra cosa. Ay, qué bonito. Muchas gracias. No, pues ya eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a todos los que están viendo esta entrevista. Si les gustó, por favor, denle pulgar arriba, compártenlo. Y si tienen alguna otra pregunta para los jugadores, pónganla en los comentarios. Y con mucho gusto aquí vamos a estar contestando. Y pues, chicos, muchas felicidades por haber clasificado. Mucha suerte. Los voy a ver yo acá desde mi casita acá en México, pero les deseo lo mejor y muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias, de verdad, por invitarnos y por darnos suerte. Yo sé que todo Atra y mucha gente, no, toda la gente de México nos va a estar apoyando, entonces, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo quiero enviar un saludo porque si no me van a regañar. Un saludo a Slifer, a Sofi, a Tacos, a Chris y a Yalex. Y ya, Va. los quiero mucho. ¿Algún saludo o algo? Ya. Un saludo a mi novia, por si ve esto. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, gracias. Bye, 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 bye.